pero cada evangelio varía la forma en que cada uno lo relata. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, los fariseos acuden a Jesús y le piden una señal. Jesús mira en las profundidades de sus espíritus y le dice, ¿por qué pide esta generación un signo? A menos digo que esta generación no recibirá un signo. No se hace ninguna alusión en el Evangelio según San Marcos a la señal del profeta Jonás. Sin embargo, el Evangelio según San Mateo sí menciona la señal del profeta Jonás, igual que Lucas. Sin embargo, Mateo menciona una conexión diferente a Jonás que Lucas. Por un lado, Mateo se enfoca en el significado del tiempo que Jonás pasó en el estómago de la ballena durante 3 días y 3 noches, pues esto prefigura claramente la muerte de Jesús y su resurrección 3 días después. Por otro lado, San Lucas se enfoca en la prédica de Jonás ante los ninivitas, en lugar del tiempo que pasó Jonás en el estómago de la ballena. Y Jesús comienza su discurso en San Lucas diciendo, esta generación es perversa, busca una señal, pero no se les dará una señal excepto la señal de Jonás. Anteriormente, en este capítulo, que es el número 11, Jesús realiza un exorcismo en un mudo y le permite hablar una vez más. Y algunos se maravillan ante este acto milagroso, pero otros son más escépticos. Más bien acusan a Jesús de expulsar demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, y lo ponen a prueba pidiéndole una señal. Y Jesús corrige esta ridícula acusación contra él, explica cómo aquellos que no están con él están contra él, y aquellos que no están unidos en él se disipan. Y en la lectura de hoy, Jesús definitivamente responde a aquellos que exigen una señal de él. Les declara una generación perversa que no recibirá señal de él excepto la señal de Jonás. Así como Jonás se hizo señal ante los ninivitas, así el Hijo del Hombre será ante esta generación. Y aquellos de nosotros que hemos estado siguiendo las lecturas de la misa diaria, habremos escuchado el relato del profeta Jonás el día lunes, martes y miércoles de la semana pasada. Dios había llamado a Jonás a que fuese a la ciudad de Nínive y advirtiera al pueblo que su ciudad sería destruida si no se arrepentían. Y inicialmente Jonás se niega a hacer la voluntad de Dios y trata de evitar ir a Nínive, no porque tuviese miedo del pueblo ahí, sino porque teme que iban a escuchar a Dios y se iban a arrepentir. Jonás no quiere que sus enemigos queden librados. Sabe que el Señor es misericordioso y mostrará piedad a aquellos que muestran señales de arrepentimiento. Y después de su breve tiempo en el estómago de la ballena, Jonás finalmente acepta ir a Nínive y predicar a la ciudad. Y como él había temido, los ninivitas hacen caso a la palabra del Señor y se arrepienten de sus pecados, hacen ayuno y se visten de sayal y cenizas, y así pues la ciudad se libra de la destrucción. En lugar de dar una señal extraordinaria a la gente que estaba poniéndolo a prueba y exigiendo una señal, Jesús sencillamente les da este ejemplo de Jonás. El Señor había mandado a Jonás como para hacer señal ante los ninivitas de su necesidad de arrepentimiento y conversión. Los ninivitas no estaban exigiéndole una señal a Jonás para ponerle a prueba. Más bien, hacen caso a lo que dice Jonás, hacen caso a su prédica, reconocen su pecado en el fondo de sus corazones y se arrepienten inmediatamente. Saben en lo profundo de sus corazones que han pecado mucho y que necesitan confesar con humildad su pecado. De manera similar, el Señor Jesús y su precursor, Juan el Bautista, son enviados al pueblo de Israel y al final al mundo entero como señal de nuestra necesidad de arrepentimiento. Y la implicación de esta alusión a Jonás es que si el pueblo que escucha la prédica de Jesús se rehúsa a arrepentirse de sus pecados, se encontrarán en una situación incluso peor que el pueblo de Nínive. El pueblo que pone a Jesús a prueba está cometiendo un pecado incluso peor que el pueblo de Nínive al no creer en el Hijo del Hombre y al planear matarlo. No pueden depender de su identidad como israelitas ni como hijos de Abraham
para librarse del juicio que espera a aquellos que se niegan a escuchar a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Y Jonás meramente fue a advertir a los ninivitas contra la inminente destrucción de su ciudad, pero Jesús ha venido a advertir a todos acerca de las consecuencias eternas de no arrepentirse del pecado y la destrucción de sus almas. Jesús luego invoca a la reina del sur, a la reina de Saba, quien había escuchado de la sabiduría de Salomón y había viajado gran distancia para escucharle hablar. Durante un tiempo Salomón efectivamente fue un gobernante muy sabio quien le pidió al Señor el don de la sabiduría y el Señor se lo dio en abundancia. Desafortunadamente, Salomón más adelante sucumbiría a sus deseos exagerados por las mujeres y su corazón se volvió a la idolatría. Sin embargo, Jesucristo es mucho más grande que el rey Salomón, pues es completamente libre de pecado. Jesús dice que la reina del sur se suscitará en esta generación y la condenará, porque ha escuchado meramente la sabiduría del hombre. Sin embargo, esta generación ha rechazado a Jesús, que es muchísimo superior que Salomón, pues él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Similarmente, el pueblo de Nínive pues, se elevará con esta generación y lo condenará, pues han escuchado las palabras de un mero hombre, el profeta Jonás, quien fue un hombre muy imperfecto, y sin embargo esta generación se niega a escuchar al Hijo del Hombre, quien es infinitamente más grande que Jonás. Jesús se niega a dar más signos a aquellos que le han pedido uno, pues no han pedido de buena fe, simplemente se niegan a creer en la palabra de Jesús y rechazan la evidencia de sus obras milagrosas, pues sus corazones se han endurecido. Así pues, los ninivitas, que son meros gentiles, están en una posición más favorable que algunas de las personas de Israel en la antigüedad, que han rechazado el mensaje de Cristo. Y como cristianos, si no tenemos cuidado, nos podemos encontrar en una situación similar a estos fariseos que rechazaron a Jesús. El discipulado de Jesucristo debe tomar precedencia por encima de cualquier poder terrenal, alianza o creencia ideológica. La enseñanza de Cristo no es conservadora, ni liberal, ni de derecha, ni de izquierda, ni republicana, ni demócrata. El mensaje del Evangelio trasciende todas estas categorías humanas porque tiene que ver con la prédica del reino, no de ningún poder mundano ni nación terrenal. El reino del cielo trasciende nacionalismo, materialismo o cualquier política de partido que nos tiende a dividir en lugar de unirnos. La enseñanza de Jesús siempre debe llevarnos hacia la conversión de mente y corazón y desafiarnos independientemente de nuestra alineación ideológica. Si ponemos la ideología o el partido político por encima de la enseñanza de Cristo y el Santo Evangelio, nos encontraremos rechazando a Cristo, incluso mientras presuntamente invocamos su nombre en la oración. Nuestra autoidentificación como cristianos y nuestra oración y sacrificio al Señor no tienen sentido si al mismo tiempo estamos apoyando líderes y políticas que oprimen a los pobres y a los débiles. Y esto es precisamente lo que el Santo Padre, el Papa León XIV, aborda en su más reciente exhortación apostólica, publicada este jueves pasado, donde responde a perspectivas mundanas erróneas, ideologías erróneas acerca de los pobres, en donde dice que los pobres no están donde están meramente por casualidad o por un destino cruel, sino que ni tampoco es la pobreza una decisión. Por supuesto, entre los pobres hay aquellos que no quieren trabajar, quizás porque sus ancestros que trabajaron todas sus vidas murieron pobres. Sin embargo, hay muchos otros hombres y mujeres que no obstante trabajan desde el amanecer hasta el anochecer, quizás recogiendo desechos o algo parecido, aún conscientes que
Su mucho trabajo a duras penas les ayudará a sobrevivir, pero no mejorarán sus vidas. Y tampoco puede decirse que la mayoría de los pobres son así porque no merecen ser mejores, como lo sostiene esa especiosa opinión de la meritocracia que solo piensa que los exitosos merecen progresar. Los cristianos, específicamente, en un número de ocasiones han sucumbido a actitudes motivadas por ideologías seculares o enfoques políticos o económicos que llevan a generalizaciones equivocadas y conclusiones erróneas. El hecho de que algunos ridiculizan las obras de caridad como si fuera mera obsesión de parte de algunos en lugar de parte de la visión de la Iglesia me convence de que deben regresar y volver a leer otra vez el Evangelio, pues los pobres no pueden ser rechazados y hemos de permanecer dentro de la gran corriente de la vida de la Iglesia que tiene su fuente en el Evangelio y da fruto en todo momento y lugar. Así pues, el Santo Padre les recuerda a los cristianos de la tradición genuina de la Iglesia, arraigada en Cristo y preservada por los primeros padres de la Iglesia, con respecto a la unidad de la Iglesia y la solidaridad de la Iglesia con los pobres, que es la opción fundamental hacia los pobres. En el mismo documento, el Papa León XIV dice muy patentemente que uno no puede rezar y ofrecer sacrificio mientras que uno oprime a los más débiles y los más pobres. Los cristianos se nos recuerda una vez más que tenemos un profeta, maestro y salvador, quien es infinitamente más grande que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo nuestro Señor. Estamos llamados a reflexionar sobre nuestro propio discipulado al volver a leer las palabras del Santo Evangelio en espíritu de oración, agradecimiento y disposición a recibir su mensaje. Y si deseamos recibir el mensaje del Evangelio claramente, entonces hemos de purgar todas las ideologías mundanas de nuestras mentes y escuchar las palabras de Jesús en espíritu de silencio, sin un filtro ideológico o político. Si afirmamos alabar a Jesús y le rezamos a Él y nos negamos, sin embargo, a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestro egoísmo o de escuchar a otros que piensan de manera diferente a nosotros o oprimir a los pobres y los débiles, nos encontraremos en peor posición que el pueblo de Nínive el día del juicio final. Le diremos a Jesús, Señor, Señor, y Él nos responderá, no te conozco, quítate de mi vista, malhechor. La profesión de Jesucristo como Señor y Salvador debe de la mano con arrepentimiento, conversión de corazón, que está reflejado en nuestras palabras y acciones caritativas, el permitir que la palabra del Evangelio penetre y cambie nuestros corazones. Participaremos con el Señor en edificar el reino de los cielos y en guiar más y más almas a aceptar la salvación en Cristo.